Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar acerca de este artículo que escribí en el año 2016 sobre lo que es el retiro del 95.5 del Fondo de Pensiones. A ver, el, contextualizo un poco el tema. El artículo se denomina Análisis de la ley peruana que faculta el retiro del 95.5% del Fondo de Pensiones privado. ¿Qué quiere decir ello? Básicamente, en nuestro país existen dos sistemas. El Sistema Nacional de Pensiones, que está administrado por la Oficina de Normalización Previsional y que tiene un esquema muy particular en el cual no existe un fondo, digamos, privado de cada persona, sino más bien un fondo común. Los aportantes jóvenes aportan, ¿no? Y permiten el financiamiento de las pensiones de los afiliados que se están jubilando. Entonces, si a una persona le preguntas cuánto tienes en tu fondo en el sistema nacional, te va a decir, sabes que no lo sé, ¿no? Lo que sé es que tengo varios años, porque es un requisito de ese sistema cumplir 20 años aportando para poder pensionar. Ese sistema está regulado en nuestro país desde el año 1969. El gobierno que lo implantó, que lo instauró, fue el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Tiene una lógica decididamente apegada a una suerte de equidad de por medio, o sea, de buscar que más personas se beneficien, de que unos apoyen a otros, un esquema solidario. El fondo se denomina fondo de reparto, fondo común, tiene esa lógica de equidad detrás. En el año 1992 se crea otro sistema, que es el sistema privado de pensiones, y que es hijo de su tiempo. Ya en 1990 las nociones de equidad empezaban a debilitarse y se empieza a impulsar más las nociones de eficiencia. Entonces, cuando se emite el decreto ley que impulsa el sistema privado de pensiones, lo que se hace es darle la forma ya no de un sistema bajo un criterio de equidad, sino la forma de un sistema bajo un criterio de eficiencia. Entonces ahí sí vamos a encontrar fondos de pensiones individuales. Ahí sí vamos a encontrar que si a una persona le preguntas cuánto tiene en su cuenta, te dirá, tengo 50.000, tengo 100.000, tengo 500.000, dependiendo de cuánto ha ganado y cuánto ha aportado, ¿no? Entonces, eso es típico de un sistema que busca la eficiencia. Mientras que en el sistema nacional, por ejemplo, existen topes, ¿no? Tú no puedes tener una pensión mayor de 890 soles y eso que ha sido aumentada, antes era 836, ¿no? No, 856.36. El sistema privado tiene una libertad para poder obtener la pensión, dependiendo, como repito, del esfuerzo que está detrás de cada uno. Entonces, este sistema fue bastante satanizado permanentemente en nuestro país. En el Perú se considera que es un sistema que básicamente paga pensiones bajas, ¿no? Que no tiene, digamos, un esquema adecuado para el ciudadano, un sistema que además no necesariamente ha cumplido con dar cobertura a nivel nacional. Es muy criticado, especialmente en esa época en la que se da esta norma, el 2016, se criticaba mucho el hecho de que las pensiones sean pequeñas, ¿no? Escasas, y además de que digamos, existan unas tablas de mortalidad que hacían que, por ejemplo, se calcule un poquito de pensión para la probabilidad de que la persona tenga casi 100 años, ¿no? Entonces, eso generaba mucho, digamos, mucha molestia en la población, pero en el fondo vi yo creo, un entendimiento corto del tema, porque lo que se guardaba para la posibilidad de que alguien tenga vida a los 100 años eran montos muy pequeños porque la posibilidad es bajísima, ¿no? Sin embargo, no lo quiso comprender la población y presionó de diferentes maneras a tal punto que el Congreso, que también tiene sus intereses siempre, emitió la norma 30425,
la ley 3425, que permite que cuando la persona alcanza el derecho a la jubilación, en lugar de pensionarse y recibir pensiones, que como les digo, eran criticadas porque supuestamente son muy diminutas, pueda retirar el 95.5 y hacer con esa plata lo que quiera, ¿no? Donde 4.5% se quedaba para esquemas, digamos, de prestación de salud. Entonces, la norma sin duda generó, digamos, una serie de impactos que no necesariamente eran los más adecuados. Por ejemplo, muchas personas ya se gastaron el 95.5 que retiraron, no bien salió la norma. No han tenido, pues, el orden, la sapiencia, la capacidad para hacer que esa plata dure, para organizarla adecuadamente. Era común, por ejemplo, que la persona que retiraba la plata de repente empezaba a recibir más visitas de los hijos, ¿no? Y los hijos también empezaban a abrirle más el corazón a los padres, contándole sus problemas, para que el padre apoye, ¿no? Era común también que los que habían retirado el 95.5 gasten en cosas superfluas, ¿no? Oye, no necesitaba un vehículo ya la persona, pero se lo compraba, se daba el gustito. Se iba de viaje con un costo alto. Entonces, finalmente muchos ya se quedaron sin un respaldo previsional. Pero este artículo, que es de esa época del 2016, ya más o menos señalaba algunas críticas, ¿no?, que podía esbozarse a, a esta norma que hasta ahora considero que es una norma que no analizó bien la realidad peruana y que además es profundamente inconstitucional, que de repente no ha recibido acciones de inconstitucionalidad por el hecho de que beneficia a muchos, ¿no? Y a la persona, digamos, se queja mientras no recibe un beneficio. Pero en este caso, como varios pueden retirar el 95.5, han preferido no cuestionar la norma. Por ejemplo, el artículo 10 y 12 de la Constitución señala que los fondos previsionales son intangibles, pero además señala que hay, digamos, una garantía por parte del Estado, una protección de estos fondos. Entonces, si los afiliados retiran todo su dinero, ¿de qué esquema previsional estamos hablando? ¿No? Estos artículos de la Constitución quedan por lo menos bastante debilitados. Fíjense la redacción. En el artículo 10 se dice que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a contingencias. ¿De qué esquema de seguridad social hablamos si la persona cuando ya tiene la edad adulta, la edad avanzada, va y se lleva toda la plata y se la gasta a su libre albedrío? Eso no es un esquema de seguridad social. El artículo 12 dice que los fondos y reservas de la seguridad social son intangibles. Se refiere principalmente a que mientras la AFP administra, no se puedan manipular los fondos. Pero finalmente, la administración no solamente era en la etapa activa del trabajador, también en la etapa pasiva, en la etapa en la que es un jubilado. Ahí también debería mantenerse la administración, pero la norma lo que hace es volver tangible los fondos en esa segunda etapa. Luego vamos a encontrar que hay incumplimiento de tratados internacionales, porque los tratados internacionales, como por ejemplo el convenio 102 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, señala expresamente que los estados deben garantizar las pensiones de las personas que viven en esos estados, de sus nacionales, y no lo están haciendo si es que la persona puede dilapidar esos fondos. Existen también recomendaciones de la OSD en el sentido de que ese pago único, ¿no?, que puede darse al final de la trayectoria laboral no es el más óptimo para administrar las pensiones, la seguridad social en un país. Sin embargo, se equivoca. La preferencia hiperbólica también es un problema. La preferencia hiperbólica es esa, eh, podríamos decir, esa forma de manejar las finanzas que hacen que uno se decante o tenga mucha preferencia por el dinero contante y sonante, por las ofertas, por lo inmediato, en lugar de
poder eventualmente tomar decisiones más frías, mirando el largo plazo, cuidando el ahorro, etcétera. Esa preferencia es natural en el ser humano y hay que trabajarla para que pueda realmente organizarse bien el manejo del dinero. Pero ¿cómo vas a trabajarla, pues, si permites que las personas puedan retirar su plata, ¿no? Gastarla de manera libre, para muchos con falta de cultura financiera inadecuada. Lo que estás haciendo es exacerbando la preferencia hiperbólica, es decir, dando más mecanismos para que la persona pueda gastar en lugar de cuidar el dinero. También había una experiencia negativa. En Australia ya se había aplicado una medida similar con anterioridad y sin embargo, habiendo tenido el gobierno peruano experiencia australiana negativa, igual implementó la disposición. La carga fiscal definitivamente va a aumentar porque el artículo 1 de la Constitución Política del Perú señala enfáticamente que el Estado tiene por finalidad la persona humana y su, digamos, su dignidad preservar. El TC ya ha explicado qué cosa es la dignidad. La dignidad en la redacción de ese artículo 1 se refiere a que el ser humano debe recibir las prestaciones que requiera para su subsistencia. Entonces, por más que haya habido un gasto inadecuado de los fondos, el Estado sigue siendo responsable de todos los ciudadanos que así han obrado. Por lo tanto, el gasto fiscal va a incrementarse. La afectación del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Por qué? Porque en el Sistema Nacional de Pensiones las personas nunca han recibido un retiro. Además del 95.5, durante el COVID se permitieron retiros del fondo del sistema de pensiones privado, atendiendo esa necesidad. Entonces, las personas que están en el Sistema Nacional de Pensiones, dadas las características del sistema que ya mencioné, que es un fondo común, que no tienes una cuenta individual, nunca han podido retirar. Imagínense cómo se sienten cuando ven que están en un sistema que no les da los mismos beneficios que los que da el sistema privado. Entonces, se debilita, sin lugar a dudas. El, Cuando tú le entregas al afiliado su dinero, en principio pareciera que es un acto de libertad. Oye, manéjate libremente, haz lo que quieras con tu plata, ¿no? Pero ¿están preparados los peruanos para manejar adecuadamente sus finanzas personales? La respuesta es que no. La respuesta es que hay muchos ciudadanos que sufren en el manejo de sus finanzas personales porque simplemente no han sido educados para ello, no han tenido el desarrollo de habilidades para poder manejar óptimamente su dinero y entonces finalmente se ven truncados una serie de sueños, se ven perjudicadas una serie de atenciones, de necesidades. El- Muchos niños en el Perú sufren a consecuencia del mal manejo de las finanzas personales de sus padres, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la entrega de 95.5, estamos hablando de personas que no necesariamente tienen tantas responsabilidades, algunos sí, algunos serán que no, pero en definitiva, con carencias en conocimiento para manejar de forma óptima su fondo. Entonces, esta norma, que fue un despropósito, ¿no? Sin duda, ha tenido efectos en el tiempo y lo que existe, lo que se proponía en el artículo era la existencia de esquemas, digamos, paralelos para mitigar un poquito los efectos de la norma, como por ejemplo capacitar a las personas antes de recibir su fondo y también eventualmente buscar soluciones normativas, modificaciones que realicen un mejor análisis costo-beneficio de lo que esta medida significa. Muchas gracias.